Bueno, esta ya es nuestra última clase del año, ya volvemos en enero, y una de las cosas importantes va a ser que vamos a tener nuestra última entrega, ¿no? Y la última entrega va a consistir en justamente el portafolio. Y es lo que vamos a revisar hoy día para que tengan claridad de qué se va a tratar. Entonces, básicamente, esta última presentación tiene que ver con recordar, ¿no? Y repasar todos los momentos que vivimos, ¿no? Recuerden que comenzamos con los bocetos, ¿no? Y en el boceto yo me hacía varias preguntas. Ese boceto tenía que ver con la idea de proyectar una escultura, un proyecto personal, un proyecto creativo, y nos hicimos varias preguntas que nos ayudaron a ir orientando qué es lo que nosotros podríamos hacer. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿qué técnica me acomoda para realizar mi proyecto? Nos dimos cuenta de que el tema de la técnica es algo fundamental a tener, digamos, solucionado. En general, yo le di ciertas técnicas que ustedes podían realizar en sus casas, en las condiciones que estamos actualmente, y ahí definíamos que habían algunas técnicas que eran las técnicas básicas de la escultura, ¿no? Como el modelado, como el tallado o cincelado, como también el ensamblaje, ¿no? Básicamente el modelado yo lo puedo hacer en distintos tipos de materiales, desde arcilla, estas mismas cerámicas en frío, resinas epóxicas, etcétera, ¿no? El tallado o el cincelado también yo lo podía hacer, realizar desde granito, desde piedras de mármol, hasta bloques de yeso, bloques de cemento, etcétera, ¿no? Entonces el tallado o el cincelado era una técnica que se acomoda, digamos, a distintos tipos de materiales. Y el ensamblaje, que tenía que ver justamente con esta técnica o ensamblaje o ensamblage, ¿no? Que es una técnica que surge a partir de las vanguardias del siglo XX, de las primeras vanguardias del siglo XX, y que tiene que ver con ir adosando elementos independientes para constituir un solo cuerpo, ¿no? Entonces, ahí revisamos el semestre pasado lo que fue el ready-made y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, como primera noción, teníamos esta técnica, ¿no? Que era cuál iba a ser el aspecto técnico de mi idea, ¿no? El boceto primero definía una idea. Después, ¿qué aspectos compositivos realizaré? ¿No? Y aquí también había preguntas claves que yo decía, hay una relación entre lo figurativo y lo orgánico, que era todo aquello que yo clasificaba dentro de lo que eran figuras humanas, de animales, de naturaleza, etcétera, ¿no? Algo que fuera abstracto, objetual, y ahí sugería la idea de tener la idea del tipo ready-made, ¿no? O aquellas esculturas que tuviesen que ver también con pegar, con amarrar, con atornillar, con clavar, etcétera, ¿no? O mixto, ¿no? Mixto en el sentido que yo podía mezclar dos tipos ¿cómo se llama?, de elementos figurativos o abstractos. También estaba la pregunta que también articulaba esto, que decía, ¿cuál es la idea que motiva mi proyecto? ¿No? Esto también se puede definir como la idea de fuerza. Y esa idea de fuerza finalmente tiene que ver como con el fundamento de qué es lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es el sentido de eso. Y había una pregunta muy importante que tenía que ver con mi referente. ¿Hacia qué, o bajo la obra de qué artista iba a utilizar yo como referente, ¿no? en mi trabajo? Entonces, todas esas preguntas me permitían ir articulando lo que iba a ser este proceso, ¿no? Después del boceto vimos el tema del dibujo técnico, ¿no? Y vimos que el dibujo técnico era ¿cómo se llama? Una relación formal con el boceto que yo estaba haciendo, o sea, en el sentido que le daba medidas, materialidad, etc. Y aquí nosotros compartimos también todos estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de línea, los materiales, las medidas, los detalles,
Yo tenía que considerar todos esos elementos para poder tener una construcción que ella hubiese previsto aquellos problemas que yo pudiese tener. Entonces, esto lo que buscaba era ser efectivo, ¿no? Tener esa efectividad para justamente la planificación me evitara problemas que yo tuviese en la realización de mi proyecto. Entonces, es tan importante estos pasos previos, que yo he insistido mucho, que son cosas que han sido quizás la parte también más importante de esta asignatura, que es comprender los procesos, porque esos procesos son los que le van a permitir a ustedes también poder enseñarle a sus propios estudiantes y poder guiarlos, ¿no? Entonces, veíamos que esos dibujos, ¿no? O esa información técnica tenía distintas aplicaciones, ¿no? Y que existían distintos ámbitos, en el ámbito de la arquitectura, en los planos eléctricos, ¿no? Que también existe un dibujo técnico, en lo mecánico, en lo geológico, topográfico, electrónico, etcétera, ¿no? En lo urbano. Había distintos tipos de esta función y también existían dentro de la idea del arte, ¿no? Como una manera de pensar aquello que yo voy a construir. Entonces, veíamos esa diferencia que existía entre el boceto y el resultado, fundamentalmente mediado por lo que era el dibujo técnico. Entonces veíamos cómo ese proceso, ¿no? De los primeros apuntes, después la escala con medida, después los detalles, me podía llevar a realizar, digamos, exitosamente aquel proyecto que yo estaba planificando. Entonces todas estas cosas son las que nosotros vamos a buscar que queden en nuestro portafolio, que es nuestra última nota, ¿no? Y ahí también definíamos estos aspectos importantes que tienen que ver también con el proceso creativo, ¿no? Y veíamos que ese proceso creativo tenía que ver con imaginar, con analizar, con planificar y dimensionar. Imaginar, que es el acto inicial, ¿no? Que tiene que ver con conectarse con su parte sensitiva, con su subconsciente, con las cosas que le gustan. Ahí hay un ejercicio básicamente de sensibilidad, ¿no? De sensibilidad y de libertad intelectual. Después que yo tenía esto que había imaginado, se sacaba un producto X, ¿no? Y ese producto o esa imagen, yo tenía que bombardearla de preguntas, ¿no? Aquello que había salido de la nada, yo lo analizaba, le hacía preguntas, ¿no? Para ver cuál era su origen, por qué había hecho lo que había hecho, etcétera, etcétera. Y después de haber definido ese proceso, yo ya empezaba a planificar, ¿no? O sea, empezaba a planificar, decir, bueno, esto lo voy a hacer con tales medidas, o sea, con tales materiales, va a tener tales medidas, etcétera, etcétera. Y después venía un último paso que tenía que ver con dimensionar, tomar medidas, ver cuántos pedazos voy a necesitar de madera, cuántos kilos de arcilla, etcétera, etcétera, que tiene que ver con dimensionar. Entonces los apuntes técnicos, yo aquí les mostraba algunos míos, ¿no? Es un proceso que se ocupa efectivamente y necesariamente. Entonces, la idea fundamental de la asignatura tiene que ver con la escultura como lenguaje, requiere un proceso. Eso es lo más importante, requiere un proceso. Y ese proceso tiene que ver sin duda, ¿no? con ¿cómo se llama? Con llegar a éxito, digamos, con, con el proyecto. Entonces, en este sentido, la proyección teórica y el desarrollo experimental de la obra tiene que ver justamente con la capacidad que nosotros tenemos de analizar y de experimentar creativamente sobre un proyecto que vamos a definir, ¿no? Entonces, revisamos también a muchos escultores en distintas técnicas, ¿no? Aquí, recuerden, vimos unas obras que son justamente de papel, con estructuras de alambre, que son de Juan Pablo Langlois, son esculturas que son de tamaño natural, y veíamos distintas técnicas, por ejemplo, este trabajo de la Paola de Saní, que es un trabajo en madera, entallado en madera, que están dispuestos de una manera muy contemporánea,
Perdón, aquí hay un error, ¿no? Esto no es de la Paola Becerril, esto es del Chomín Badiola, que es un escultor vasco, ¿no? Aquí se me traslapó esto. Y vemos cómo la madera, ¿no? Y cómo esas técnicas que son ancestrales siguen siendo absolutamente vigentes. O sea, la materialidad no tiene temporalidad. Vale decir de que no porque yo haga una escultura en un material actual, esa escultura necesariamente va a ser parte del arte contemporáneo. Lo contemporáneo está definido fundamentalmente por la disposición de la pieza, ¿no? Por aquello que yo quiero decir. Entonces, para eso vamos a desarrollar una bitácora de investigación, ¿no? Y esto se va a definir como un portafolio. ¿Y qué es y para qué sirve un portafolio? ¿No? Básicamente un portafolio es una colección de trabajos, ¿no? De una colección de documentos de trabajo de estudio que de alguna manera da cuenta de los progresos, del esfuerzo, de los logros, ¿no? Finalmente de cómo fui haciendo cada paso. Entonces, el portafolio es una forma también de evaluación que me permite a mí revisar, ¿no? Ese proceso que yo desarrollé mientras iba aprendiendo, ¿no? En este caso en la clase, para un profesor, por ejemplo, o para el mismo estudiante. Y permite también ir introduciendo cambios, ¿no? Durante ese proceso. O sea, finalmente el portafolio es un elemento eh, muy práctico, ¿no? Muy útil y muy necesario para justamente revisar los procesos. Entonces, en esta unidad, que va a ser la última unidad que vamos a tener en este semestre, tenemos lo que es la bitácora, ¿no? También vamos a tener lo que es la entrega del portafolio, ¿no? La entrega del portafolio, la bitácora o entrega del portafolio es lo mismo, ¿no? Pero la entrega del portafolio está en una fecha determinada que vamos a revisar, que yo también ya se lo subí, en la cual todos me entregan el portafolio. Y después de esa entrega del portafolio va a haber una conceptualización y valorización de los procesos productivos de taller, que es lo que se espera encontrar en los portafolios. Y eso posteriormente se va a transformar en una presentación y exposición que van a hacer ustedes en 2 grupos en enero, lo que va a constituir su última evaluación. Entonces, todos estos procesos, ¿no?, que nosotros vamos a realizar tienen que ver con descubrir cómo yo llegué a un resultado, ¿no? Cómo llegué a un resultado escultórico, por qué hice lo que hice, cómo soy capaz, digamos, de recuperar, ¿no?, esa imagen general y global en relación a un proceso creativo e intelectual y técnico que tuve que ir desarrollando. Entonces, el boceto, como les decía anteriormente, fue mi primer acercamiento, ¿no? El primer apunte, la primera idea rápida con la cual yo pude, ¿cómo se llama?, concretar, digamos, esa idea o esa insinuación de mi imaginación. Es tan importante el boceto porque finalmente el boceto es el acto creativo en sí, ¿no? Es la captura del acto creativo en sí. Por ende, el boceto siempre requiere poseer ciertos dominios, ¿no? Ese dominio fundamentalmente, clásicamente y contemporáneamente sigue siendo el dibujo, ¿no? Un boceto en dibujo me permite la libertad de lo análogo, me permite la posibilidad de anotar datos, ideas, de colorear, etc. Entonces, el dibujo siempre va a ser la primera herramienta que yo voy a necesitar para un boceto. También existen bocetos tridimensionales que uno puede hacer, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros estamos viendo de la escultura en plasticina o en arcilla, ¿no?, en la cual uno puede hacer también bocetos rápidos. Pero siempre el dibujo se presenta como una estrategia que es mucho más cómoda, que es más práctica, que es más rápida y que es más portable, ¿no?, que el boceto tridimensional, aunque también existe y también se usa mucho. Entonces, todos los bocetos son, aquí estamos viendo una escultura de Sergio Castillo, ¿no?, que es el mismo autor que tiene esa escultura
que está frente a la entrada de Talcahuano, ahí frente al mall El Trébol, ¿no? Esa escultura roja, que es de Sergio Castillo, Premio Nacional de Escultura, donde el boceto se constituye también como la idea que después se va a concretar en algo específico. Y ese boceto, para formarse en algo concreto, va a requerir esto que habíamos revisado, que tiene que ver con el dibujo técnico. Estas son anotaciones de Leonardo da Vinci, y vemos cómo el detalle, ¿no?, del dibujo a él le permite o nos permite comprender el funcionamiento de esta máquina, ¿no? Y eso está dado justamente por la rigurosidad, ¿no?, de las formas, la rigurosidad de la perspectiva y de las anotaciones que me van a permitir saber medidas, materialidades, definiciones técnicas, etc., ¿no? Entonces vemos que el dibujo técnico es un requerimiento fundamental, ¿no?, en este proceso, ¿no?, de generar una escultura, ¿no? Entonces, vemos que la conformación de un portafolio tiene que ver justamente con eso. Pero además de eso, yo también puedo ir anotando mis apreciaciones, las cosas que me costaron, aquellas cosas que yo tengo que saber evitar, aquellas cosas que aprendí. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de la compañera que trabajó con silicona. Si trabajo más silicona y la pongo más limpia, se va a demorar más ¿cómo se llama?, en secar, etc. Entonces, todas esas experiencias que uno va teniendo son justamente las que van enriqueciendo un portafolio. Entonces, finalmente, después de todo eso, llegamos a la confección de la escultura, ¿no? Ya con toda esa información acumulada. Acá estamos viendo una imagen de la escultora nacional Lili Garafulik, ¿no? Una de nuestras grandes escultoras, ¿no?, haciendo su escultura ahí en piedra, evidentemente después de haber hecho todo un trabajo, todo un proceso, ¿no?, de trabajo que tiene que ver también con el boceto y con todo este proceso constructivo. Imagínense ustedes aún más cuando son esculturas así, de grandes formatos, ¿no?, como esta escultura del argentino Giulia Kosice, ¿no?, una escultura que está involucrada también con luces, ¿no?, que se moviliza con el viento y que tiene toda una dimensión que requiere también el trabajo de un ingeniero. Entonces ese trabajo de un ingeniero implica también ¿cómo se llama?, la necesidad de hacer cálculos, ¿no?, que miden, por ejemplo, la velocidad del viento, cuánto hace la resistencia, digamos, del viento en los materiales para darle una estabilidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, son parte, digamos, A ver, un segundito. Ya, entonces recordemos qué es lo que es portafolio, ¿no? Consiste básicamente en aglutinar en un archivo único el desarrollo de los planteamientos teóricos y prácticos propios del proceso a modo de borrado, donde es posible graficar los giros creativos de las propuestas, ¿no? Entonces, también en otras formas de portafolios también existen, por ejemplo, aquellas cosas que llaman pruebas de artista, que son pequeños experimentos que a mí me permiten también saber cómo se van a comportar las materialidades. Aquí estamos viendo una escultura de Andy Walsworthy, un escultor inglés que trabaja dentro de un área que se llama Land Art o Arte y Naturaleza, ¿no? Son esculturas hechas únicamente con elementos vegetales instalados en el paisaje, donde no hay ningún elemento manufacturado. Todos los elementos son elementos naturales.
estas ramas están clavadas, porque son una suerte de junquillos, clavadas con espinas, ¿no? Vegetales también, para poder conformar esto, ¿no? Esta es la gracia de este escultor y de esta línea de trabajo que trabaja con el paisaje y con la naturaleza, ¿no? Ahí hay una relación ética de estas obras para constituirse como esculturas, que son evidentemente perennes, ¿no? No son esculturas que quedan de manera definitiva, que después se van degradando con el mismo tiempo, con la misma exigencia del clima. Como cosas así, ¿no? Tan vinculadas con el paisaje en el tema de la escultura, también podemos encontrar obras como esta, que también son esculturas, ¿no? Esta también es del escultor vasco Chomín Badiola. Y estas esculturas están constituidas sobre preguntas en relación al espacio, a los signos y al lenguaje. Sin embargo, Chomín Badiola se define como escultor y no como instalador, ¿no? Entonces, él juega, ¿no? con el vacío, juega con la experiencia del espacio, pero también juega con la significación de los colores, con la significación de las palabras. Recordemos que en la antigüedad o en el mundo antiguo, todas las esculturas del mundo antiguo eran policromadas. O sea, el color en la escultura es algo que siempre estaba. Una cosa curiosa es la idea, por ejemplo, de las esculturas blancas, de mármol, del material, etcétera, que se heredaron, digamos, por mucho tiempo, que incluso nosotros mismos reproducimos en nuestro propio campo, ¿no? La idea de la escultura griega, ¿no? Y esas esculturas que efectivamente eran originalmente hechas en mármol, pero originalmente eran totalmente policromadas. Cuando los romanos encontraron, digamos, toda la herencia de los griegos, encontraron estas esculturas ya deslavadas por el tiempo, los colores horadados, evidentemente lo único que quedaba visible era el material. Y ahí se siguieron reproduciendo, digamos, las esculturas de esta forma hasta nuestros tiempos, que existe un poco esa idea estética, digamos, de la escultura blanca de mármol, pero finalmente era policromada. Todo esto para decir de que el tema del color no es algo ajeno a la escultura, sino muy por el contrario. Acá vemos otra obra también de arte naturaleza. Esta es un trabajo de un alemán, Nils Udo, y Nils Udo también trabaja esta línea de trabajo escultórico, que finalmente siempre queda reflejado, representado en una fotografía, ¿no? Que finalmente donde él resume su trabajo. Entonces, sin embargo, cuando nosotros vemos estos trabajos también existe una planificación, ¿no? También existe una planificación, una tabulación, una manera, digamos, ¿no? De poder construir, de poder calcular, que tengo la cantidad de piedras, que las piedras están en el corte que yo requiero, que la rama también tiene las medidas, etcétera, etcétera. O sea, vale decir que siempre hay un proceso, siempre hay ¿cómo se llama? Hay un trayecto. Entonces, finalmente, van a tener también que generar esta realización y presentación, ¿no? La realización de un proyecto debe contar con un registro del proceso para que este material visual más otros referentes operen ilustrativamente en relación a los conceptos a desarrollar. Y esa va a ser la idea también de nuestro portafolio, ¿no? Entonces aquí también vemos otra imagen de Nils Udo, hecha solamente con semillas, y ese fondo negro él lo logra, porque eso es una perforación, ¿no? Poniendo, digamos, en el fondo carbón molido, ¿no? Para que todo el fondo, digamos, se vea negro, pero finalmente ahí hay también una perforación, para generar todas estas sensaciones visuales solo con elementos de la naturaleza. Ahí vemos otra vista del trabajo de Chomín Badiola, totalmente opuesto a lo anterior. Entonces, eso también nos da luces, digamos, ¿no? De las posibilidades tan extremas, ¿no? Que puede tener la palabra escultura.
Aquí vemos otra obra más que se llama Running Face, del artista búlgaro Cristo, ¿no? Que se escribe Cristo con H entre medio, ¿no? Y este Cristo se hizo muy famoso por envolver grandes superficies. Esta obra, esta escultura, esta intervención en el paisaje que él hace, tiene, creo que, unos 10 o 20 kilómetros, ¿no? Entonces son obras en las cuales él juega con la idea de lo abarcable y lo inabarcable, y aquello que nosotros alcanzamos a ver y aquello que suponemos. Entonces, aquí la escultura también se constituye y se transfigura en una metáfora. Entonces, vemos también aquí de Robert Morris, escultor norteamericano, esta obra que se llama El Spiral Jetty, y el Spiral Jetty finalmente es una construcción de los Airworks, ¿no? Airworks se llaman trabajos de tierra, que eran los trabajos que realizaron fundamentalmente los norteamericanos, a diferencia del Land Art, que era el trabajo europeo, del trabajo que yo le estaba mostrando de Nils Udo y de Andy Goldsworthy, que ellos hicieron, todo esto fue en los años 60, grandes movilizaciones de tierra para generar estas intervenciones en el paisaje que ellos denominaban escultura, ¿no? En base a muchos principios que tenían que ver con ideas de lo religioso, ¿no? Todas estas formas son formas emblemáticas, ¿no? De las culturas y de las religiones antiguas, donde había un trabajo y había una revisión muy profunda y muy profusa también en distintas áreas de las artes, de los aspectos que tenían que ver con la espiritualidad, con la religión, con el rescate también de las culturas ancestrales, etc. Entonces, todas estas acciones de los Airworks eran trabajos de gran escala que implicaban trabajar con maquinaria pesada para lograr estos resultados. Sin embargo, estos artistas, ¿no? que derivaban o venían de lo que fue el minimal, ¿no? El minimal arts, eh, eran escultores, ¿no? Y estos escultores fueron deviniendo en estas obras que ya eran obras de grandes formatos, obras que no tenían la posibilidad de ser portables y que constituyeron toda una revolución en lo que fue el arte y la concepción de la escultura desde los años 60 en adelante. Y ahí volvemos y retrocedemos a nuestro Auguste Rodin, ¿no? La mano de Dios, de 1897, donde nos volvemos y recordamos cuál es la idea clásica, ¿no? La idea clásica de la escultura, la idea de la forma reconocible, la idea de lo figurativo, la idea del trabajo sobre un material único. Entonces, en función de esto, vamos ¿cómo se llama? A realizar nuestra presentación final, ¿no? Que nos va a dar la nota final. Yo me comprometo antes de la Navidad a tener expuesta la nota de la escultura. Recordemos que las personas que me enviaron el avance del 50% y la escultura final, ahí voy a sacar un promedio, ¿no? de esas dos notas, se las voy a subir, las voy a tener, les voy a avisar por el correo, digamos, para que tengan las personas que me presentaron los trabajos, para que vean cuál va a ser su promedio, porque después posteriormente voy a borrar esas notas y voy a poner la nota única que va a ser la nota final. Y las personas que me presentaron solamente la escultura terminada, recuerden que habíamos quedado que podían postular hasta una nota máxima de un 6. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación de la presentación final? ¿No? Uno, tener el registro de todas las actividades que realizaron. ¿A qué me refiero con el registro de todas las actividades? O sea, el registro fotográfico del boceto, del dibujo técnico y de la maqueta, ¿no? Recuerden que hicimos una maqueta, y posteriormente de la escultura. Y si tienen fotos entre medio de aquel proceso, bienvenido. Que haya una coherencia e investigación. Entonces, la coherencia e investigación, ¿a qué me refiero con esto? Es que
ustedes anoten, ¿no?, los aspectos que para ustedes fueron relevantes. Yo igual les voy a enviar una pauta, ¿no?, pero quiero que ustedes se den la libertad de poder ir argumentando esos procesos que fueron viviendo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con hacerme preguntas. Primero, en relación a mi boceto, cómo surgió mi idea, ¿no? Después, ¿por qué lo realicé así? O sea, considero que estaba bien, pienso que me faltó, etcétera. Porque aquí también vamos a incorporar una autoevaluación, ¿no?, donde ustedes vayan evaluándose a sí mismos en cada uno de estos aspectos. Si quedaron satisfechos, si el boceto que hice en realidad lo hice como a la rápida, como que me faltó. Y me di cuenta que realmente si lo hubiese hecho con más detención o más prolijo me habría servido más para definir posteriormente el dibujo técnico, etcétera, ¿no? O no Profe, puedo, ¿sí? disculpe la consulta. En eso del boceto, por ejemplo, en mi caso, yo cuando se lo mandé, le mandé 4 ideas. ¿Agrego las 4 ideas en Sí, el PowerPoint? Ya, exactamente. O sea, la idea es que el portafolio dé cuenta de su proceso, de todo su proceso. Entonces tú, si hiciste 4 bocetos, ponen los 4 bocetos, ¿no? Entonces dice, bueno, hice estos 4 bocetos, después me decidí por esto, por tal o cual motivo, etcétera. Pero la idea es repasar este proceso. También un criterio de evaluación va a ser la pericia y el grado de terminación de la presentación. O sea, vale decir que me voy a preocupar del PowerPoint, le voy a buscar un diseño, voy a hacer que sea muy didáctico, que sea interesante, que sea entretenido. Y yo que ese PowerPoint me va a quedar tan bien que yo lo voy a guardar, porque estoy seguro que me va a servir como material cuando me toque hacer clases, ¿no?, a mis futuros alumnos. Lo otro también es la formalidad de la entrega, ¿no? Ahí la entrega ya tiene una fecha que está establecida, y después la presentación. ¿Qué significa la presentación? Aquí voy a dejar de compartir para que nos veamos las caras, ¿no? Entonces, ¿qué es la presentación? ¿Qué es lo que uno evalúa en una presentación? Primero que evalúa en una presentación es la formalidad, ¿no? La formalidad en términos de qué? De que yo estoy tratando de comunicar un trabajo que ha tenido un proceso, y ese proceso implica de que yo sea claro en lo que digo, ¿no?, que hable con claridad. Segundo, que mantenga una postura frente a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque eso también me va a permitir una distancia necesaria para que la persona que me está escuchando comprenda lo que yo quiero decir y no se desvíe en otras. Entonces la formalidad tiene que ver con que yo debo, en lo posible, tratar de anular los elementos anecdóticos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos estudiantes que de repente están exponiendo, estoy pensando así en la vida, ¿no?, en los años que soy profesor, y dice, bueno, este mono, esta figura la hice con arcilla, la apreté aquí, la apreté allá, pero la arcilla estaba dura, así que mi papá me la modeló y él la metió en una máquina que tiene, etcétera, etcétera. Entonces eso es irrelevante, ¿no? Es irrelevante eso. O sea, yo tengo que irme a la información formal, no se trata de que sea un robot, ¿no? Pero sí que como que me concentre y le dé seriedad a lo que estoy diciendo, ¿no? La seriedad tiene que ver con un grado de compromiso con lo que estoy diciendo, porque yo considero que es importante. Entonces quiero revisar bien ese proceso, ¿no? Entonces en mi dicción, en mi forma de hablar, en mi forma de decir, yo me voy a preocupar de eso. Y sé que tengo cierta cantidad de tiempo. Entonces tengo que tener una capacidad de síntesis en mi cabeza para poder explicar lo que quiero explicar en el tiempo que me están dando, ¿no? Porque como somos muchos, muchas, vamos a necesitar dividirnos en 2 grupos y que cada persona va a tener el mismo tiempo, ¿no? Se corta, no alcanzo a decir, bueno, entonces quiere decir que esa persona no alcanzó a hacer esa síntesis, ¿no? Porque a lo mejor no repasó bien el PowerPoint, porque no evaluó bien los puntos, etc. Entonces, eso también lo vamos a evaluar, que ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con escultura? Bueno, ustedes saben que todos los ramos y todas las asignaturas de la universidad, de todas las carreras, tienen 3 principios transversales, ¿no? Saber escribir, saber leer y saber hablar, ¿no? Esos 3
competencias son competencias genéricas de la universidad. Entonces, aún más, ustedes como profesores deben dominar ¿cómo se llama? Esos contenidos, esas capacidades, deben tener esas capacidades. Entonces, en la presentación también vamos a evaluar eso. Para lo cual, les recomiendo que los PowerPoint que presenten sean de una cantidad X de diapositivas que yo les voy a sugerir y que tampoco tengan tanto texto, ¿no? O sea, que los textos en una presentación son referenciales. Finalmente, para el que está exponiendo el texto es un ayuda a memoria, en el cual yo me apoyo para poder desarrollar ¿cómo se llama? Mi discurso. Así que eso, ¿no? Básicamente va a ser esa nuestra próxima nota, que la vamos a revisar. Voy a volver a compartir pantalla para que revisemos nuestro calendario de fechas, ¿no? Las fechas que teníamos. Las fechas, denme un segundo. Vamos a buscar aquí en el... Porque esto está todo en el info, ¿no? Esto que les estoy diciendo. Fecha de nota. Entonces revisemos, estas fechas están en su, como les digo, está en su... Ya, aquí el 18 es esta clase que estamos teniendo ahora, ¿no? Que es la clase teórica y encargo del portafolio, que es lo que le estoy dando ahora. El 8 de enero es la entrega del portafolio, ¿ya? O sea, ustedes de aquí al 8 de enero tienen para hacer el portafolio. Y el 8 de enero se entrega, o sea, el 8 de enero llega a mi correo, ¿no? Y ese día que llega va a presentar el primer grupo que yo también se lo voy a definir por correo. Ese grupo me presenta ese día, vamos a compartir pantalla y a través de la pantalla yo les voy a dar un nombre, un tiempo, y ese tiempo, ese grupo va a decir, digamos, su primera presentación. Y el segundo grupo va a presentarme el 15 de enero, ¿no? Y ahí ya con eso nosotros cerraríamos la asignatura. Pero la entrega formal es el 8 de enero. O sea, la gente del 15 de enero también me entrega el 8 de enero. Todos me entregan el 8 de enero, ¿no? Porque evidentemente sería injusto que el segundo grupo tenga una semana más para desarrollar su trabajo. Finalmente, este es un trabajo sencillo, ¿no? Porque se supone que todos ustedes tienen esa información. Entonces, el trabajo fundamental del portafolio tiene que ver en repasar y en reflexionar sobre las clases. Porque eso es lo que yo más quiero poner énfasis. Reflexionen sobre las clases que están grabadas y que están en su infodocentro. Revísenlas, véanlas. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que hablamos? Porque eso es lo más importante, ¿no? Tener esa claridad. Uno, tener la claridad de que la escultura no es una manualidad. Dos, cuáles son la diferencia que existe entre hacer un mono y tener un lenguaje. Tres, qué es lo que significa la diferencia entre hacer algo que es una artesanía y hacer arte, etcétera, ¿no? Entonces, en los videos que están ahí, que por lo demás todos saben que están en YouTube, también los pueden buscar en mi sitio, ¿no? Se ponen Rodrigo Piracés en YouTube y van a mi sitio y van a encontrar todos los videos de las clases porque los subí en mi sitio personal, ¿no? Ahí también pueden revisar todo el material si es que les complica algo. Pero la idea es que ustedes pongan ahí ese material, ¿no? Y que generen una reflexión frente a lo que significó la asignatura. Y eso sería la evaluación que cerraría el semestre.
Así que eso, dejo abierta la palabra para si alguien quiere consultar, que tiene alguna duda en relación a alguna nota, una evaluación, etc. ¿No? Bueno, Profe, Antonio. yo aún no le mando la escultura. ¿Tiene sentido que se la mande atrasada o en realidad prefiere que me salte nomás el mandársela y mando el portafolio? Pero que la escultura. Sí, no le alcancé a terminar en el plazo y como usted dijo que no, que había que entregarlo ese día, ¿se la mando igual o no? O en Mándame. realidad no vale la pena, porque si me va a poner el uno igual, en realidad prefiero usar mi tiempo en armar el portafolio que en mandársela. No, mándamelo igual. ¿Ya? Bueno, y les digo a todos y a todas que evidentemente también vamos a tener nuestro examen de recuperación, ¿no? Así que las personas que por ese motivo no hayan podido cumplir, por lo que sea, ¿no? Y estén en esa situación, o personas que quieran subir su nota, siempre van a poder acceder al examen de recuperación, ¿no? Que yo les voy a definir en la penúltima clase que tengamos cuando estemos todos juntos. Lo que sí les voy a pedir que para esa clase del 8 de enero estén todos presentes, por favor, para que también lo compartan en el chat que sé que deben tener del curso. Bueno, Profe, Camila. sí, yo tengo una duda porque usted va a mandar la plantilla para rellenar para la entrega del portafolio, ¿no es cierto? O sea, yo les voy a mandar una plantilla general, pero la idea es que ustedes lo diseñen. Nosotros a eso iba, que la podemos, los colores y esas cosas, igual la puedo Ustedes, editar como a mi pinta. esa es la idea, exacto. Sí. O sea, no es como la plantilla, por ejemplo, Ah, que ya. les envié para enviar la escultura, ¿no? Que era una plantilla única que ustedes tenían que poner las fotos, ¿no? Porque lo que me interesaba era las fotos. Aquí ya en el portafolio, ahí ustedes le ponen un color personal, digamos, ¿no? Y yo les voy a entregar una pauta de más o menos ¿cómo se llama? Diapositivas pueden ser como máximo y más o menos cuál es el orden que debe tener. Pero ahí ustedes son libres de agregarle cosas o restarle, no sé. Pero un poco de Ya, alguna manera implica un ejercicio reflexivo de ustedes, ¿no? Frente a esto. ya, profe, gracias. Ya, Cami. Bueno, eso es. También otra cosa que les quiero decir que tengan una muy feliz Navidad junto a sus familias, espero que estén rodeados de mucho cariño, ¿no? Que tengan una linda fiesta, que en el año nuevo también, dentro de todo, que no se vayan al chancho, que nos queda vida todavía para que no se destruya el año nuevo. Y eso, pues les deseo mucha felicidad y quiero decirles que también para mí ha sido una experiencia muy bonita, digamos, poder tener clases con ustedes, ¿no? Siento que son un súper grupo humano y estoy seguro que van a generar muchos beneficios a nuestro país, a nuestra sociedad, siendo grandes profesoras y profesores que estoy seguro que van a ayudar a cambiar la vida de muchos niños que se van a ir atravesando en sus vidas. Así que eso, les deseo muchas felicidades y que estén rodeados de cariño, de amor, de afecto en estas fiestas de fin de año. Así que eso. Chao, chao. Igual usted, profe, que lo Gracias, tenga una bonita Navidad. gracias Cami. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Profe, Felices fiestas. que tenga felices fiestas. Chao, amiga. Chao, Camila, Nayeli, Fernanda, Gisela y Emilia.